El enviado. Todas las noches, mientras José, el mozo del bar, les renovaba despacio los vasos de cerveza, ellos hablaban de Dios. Eran siempre los mismos, pues si por casualidad algún otro se sumaba al grupo, muy pronto lo abandonaba. Por aburrimiento, según decía, o quizá, y esto no se lo confiaba ni a sí mismo, por miedo de tratar ese tema temible allí, en un bar esquinero y viejo. Sí, no era el mejor lugar para hacerlo ese lugar del barrio de Almagro, amarillento de tiempo por fuera y por dentro pintado al aceite con un verde brillante, en parte descascarado, rayado, manchado, percudido incluso, y en cuyo recinto solo había una veintena de tristísimas mesitas y un billar en el fondo. Los buscadores de Dios se sentaban invariablemente en la que estaba junto a la vidriera, la cual había acabado por tomar en el ánimo de José el mismo aprensivo y desasosegador viso que guardan los objetos litúrgicos para quien tuvo una fe y la ha perdido. Por eso le servía sin ánimo de participar, y si alguno le preguntaba algo, se ponía serio. Ustedes perdonen, pero yo en estas cosas no me meto. Sin meterse, pues, se alejaba de la mesa hacia el mostrador y al dejar de nuevo la bandeja en informaba por 100ª vez al patrón que vigilaba desde allí. Ya están de nuevo con eso. Traerán desgracia. Para hablar de Dios están las iglesias y los curas. Y el patrón se encogía de hombros. Aunque ellos trataran de Dios, eran 7 buenos clientes. Compraban cigarrillos, consumían cerveza y maní, rodajas de salame y cubitos de queso, y esto casi todos los días. En fin, él pensaba que para algo servía a Dios, y que era menos probable que esos armaran escándalo hablando de él que discutiendo de política. Nadie, ni ellos mismos, hubiera podido recordar con precisión cuándo comenzó a armarse la rueda. Probablemente antes hablaban de cosas más corrientes, hasta que uno nombraría a Dios. Otro argumentaría algo, se descubrirían preocupaciones comunes y ahí habrían empezado las conversaciones, que seguían hasta ahora. El patrón y José solo los conocían por sus nombres, don Luis, don Pepe, o por sus apellidos, Fernández, Santini, o más vagamente por alguna circunstancia epónima o inventada. El viudo, el de la vuelta, el de la boina, menos Pepe, que andaría por los 30 pero que parecía mayor porque hablar de Dios imparte seriedad, y esta suma edad a los jóvenes. Eran todos hombres cincuentones. Sus opiniones provenían de sus propias circunstancias, de textos interpretados a la luz de estas, generalmente los de la Biblia, cuya autoridad cada uno admitía en diferentes grados, y en menor parte de otras fuentes. El de la boina había leído entera la ciudad de Dios y se servía de ella para encontrar en cualquier asunto una oposición que lo explicara todo, entre el bien triunfante, pero fuera de la tierra, y el mal reinante y mundano. Don Luis escuchaba a los predicadores radiotelefónicos. Otros acudían a los templos católicos o evangelistas, y uno, Santini, asistía a conferencias teosóficas, sobre todo cuando en ellas se repartían folletos o resúmenes que coleccionaba con cuidado. De ahí que hasta un desaplicado seminarista hubiera podido espigar antiquísimas herejías en sus diálogos sobre las propiedades de Dios, el camino de la salvación o la posibilidad de que Jesús fuese un taumaturgo como Simón el Mago. El viudo, por ejemplo, caía quizá en la de los mesalianos, poseídos por el demonio y creyentes en las revelaciones de los sueños, porque para él, que no salía nunca del barrio por atender todos los días su puesto de cigarrillos, la divinidad solo podía revelarse en esa ultravida que son los sueños, y no allí, en ese bar, ni en esa olvidada calle de Almagro, ni siquiera en el mundo entero, que para el caso resultaba lo mismo que su kiosco, y al cual alegaba despreciar por mínimo y por inalcanzable a la vez. El de la vuelta sabía de memoria los evangelios, sin excluir los más extravagantes apócrifos, y sostenía que de su comparación infinitamente detallada debía surgir el conocimiento de Dios.
pero se extraviaba en las intrincadísimas cuestiones de la naturaleza de Cristo y de la doble y circular unidad del Padre y del Hijo, las que ya sin él saberlo habían desvelado a Atanasio de Alejandría y antes que a él a Arrio, cuya sombra condenada, errante e invisible quizá le susurraba argumentos al oído cuando le tocaba hablar en la mesa de los buscadores de Dios. El de la boina, espíritu geométrico, aficionado al ajedrez, había acabado por anudar por sí solo, luego de años de pensar y repensar, algo parecido a los razonamientos con que Duns Scoto demuestra cómo la existencia de un ser infinito surge del solo hecho de ser pensado. Y así los demás, a todos los cuales, sin duda, el verdadero Dios amaba y perdonaba, porque lo buscaban con fe, aunque a tientas y tropezando con las invencibles dificultades del camino. Según José, el más cándido del grupo era Fernández, un hombre entrecano, muy flaco y muy alto, voraz como una langosta, cuyos dedos peludos parecían arañas cuando los extendía hacia los platitos llenos de maní. Y esto porque él creía, y así lo sostenía, que Dios andaba en la tierra encarnado en el Hijo, convertido en una criatura más, oculta entre los hombres desde el momento en que fue sustituido en el camino del Calvario por Simón el Cireneo. El razonamiento que Fernández exponía a sus contradictores y amigos, y que a fuerza de escucharlo José había acabado por entender, era más o menos este. El propio Salvador reconoce que el poder de su Padre, en cuanto que es infinito e inmortal, es mayor que el suyo, dado que la muerte en la cruz significó la limitación de una existencia que hubiera debido ser necesariamente ilimitada para ser idéntica a la del Padre. Por tanto, no existiendo identidad, solo uno de los docentes puede ser perfecto, inmutable, infinito. El Hijo es no Dios mismo, sino un enviado de Dios, que participaba así de su naturaleza incorpórea. Al poseer esta, no pudo ser él quien murió en el Gólgota, sino otro, un hombre verdadero, de carne y huesos reales y sujeto a acabamiento como todos. Vale decir que en algún momento el enviado fue sustituido por alguien. Fernández creía haber descubierto cuándo y cómo sucedió eso. Para ello, apelaba al triple y concorde testimonio de los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, y al tardío y apócrifo de una variante del de Nicodemo, que Fernández había hallado y releído en una biblioteca popular del barrio de Caballito, desentrañado al francés en que estaba escrito con la ayuda de un diccionario. La sustitución del Hijo incorpóreo por el hombre que de veras pereció en la cruz ocurrió cuando el de Cirene fue llamado no se sabe por quién para cargar con el pesadísimo madero. En ese momento Cristo, el enviado, y Simón trocaron sus puestos. Aquel se confundió entre la muchedumbre y éste siguió el camino del Calvario. Nadie supo, nadie sabía, nadie sabrá jamás quién fue ese Simón. Uno que pasaba, dice Marcos, un hombre de Cirene, elegido al azar, ratifica Mateo. Alguien que venía del campo, confirma vagamente Lucas. Uno que pasaba por allí, repite el tardío Nicodemo. Ni antes ni después hay seña o rastro de Simón de Cirene, ni de los dos hijos de quien era padre, Alejandro y Rufo, según San Marcos, y los tres aparecen y desaparecen de los sagrados textos como inexplicables e inexplicadas sombras. Fernández argumentaba con tesón y fe que Simón de Cirene fue solo un hombre mortal a propósito creado por Dios para cambiarlo por su enviado inmortal. No fue Jesús quien murió en la cruz, pues su naturaleza no podía estar sujeta a mengua y menos a una apariencia de muerte, por cuanto esto último sería engaño y falsedad, y ni uno ni otra caben en Dios, que es la verdad perfecta y absoluta, sino este Simón de Cirene, sin origen y sin huella, del cual ningún pasaje de los textos sagrados, por lo menos de los que leía Fernández, dice que devolvió la cruz al Hijo. Además, Fernández sostenía que aquella misión del enviado no podía estar limitada por el espacio o el tiempo.
es decir, circunscrita a la Galilea bajo Poncio Pilatos, porque también estas eran fronteras incompatibles con la ilimitación del poder divino. Por eso, Cristo, el Hijo, luego de trocarse por Simón e inmortal, continuaba entre los hombres su obra de redención, que sólo concluiría cuando concluyese. O tal vez, aventuraba Fernández, cuando él, la más excelsa de las criaturas, por ser obra directa de Dios mismo, se encontrase rostro a rostro con el más vil de los pecadores, con alguien que fuera cifra y resumen de las perversiones del mundo y le tendiera la mano. Bajo las formas del hombre corriente, que incluso podían ser las de un pobre barrendero o un mendigo, Fernández había tratado de hallarlo en las iglesias vacías, donde sus pasos resonaban de una manera que lo conmovía hasta las lágrimas. Mientras que no se convenció de que a esos recintos concurrían los creyentes, es decir, los menos necesitados del enviado, para ratificarse en su fe. Cuando llegó a esta convicción, leyó 2 o 3 libros sobre otras religiones y fue extendiendo sus paseos según lo que en ellos aprendía. Así entró en el templo ortodoxo que está frente al Parque Lezama. Al adventista de Corrientes y Esmeralda, y hasta, aunque dudando, en las sinagogas de Libertad y Paso. Nada encontró empero, y así amplió luego el círculo de las posibilidades hasta comprender en él a sus amigos del bar, el patrón, al propio José. Cualquiera de ellos podía ser el hijo emanado del Uno, o como ya había dicho Basilides de Alejandría en el segundo siglo y sin conocimiento previo o posterior de Fernández, el nous primogénito del Padre ingénito. Llevado pues por la fatalidad de sus pensamientos, preguntó una vez al mozo: «José, ¿no será Jesús?». José lo miró asombrado, porque entre sus paisanos José era desde luego gallego, como en ese tiempo casi todos los mozos de Buenos Aires. Muchos llevaban ese nombre. «¿Jesús? ¿Yo?». «Sí, vos». «Tal vez se confunda usted con algún conocido mío, don Fernández». «No, yo digo Jesús, el Hijo del Padre, en cuyo lugar murió Simón de Cirene. Si lo sos, debes revelarte a mí, porque sabés que te busco». José no contestó receloso. Fernández señaló entonces a los 4 opacos billaristas que jugaban en el fondo, a unos jubilados que truqueaban en otra mesa, al patrón que entredormía apoyado en la caja registradora. «Cualquiera de ellos puede ser Jesús, trocado por Simón». «Yo de esto no entiendo, don Fernández. El patrón, usted sabe, se llama Manuel Regueiro, precisamente, y no Jesús». Fernández comenzó a comer los maníes pensativo. Desolado, José se fue. «Dice don Fernández que a lo mejor usted se llama Jesús», resumió ante su patrón. «Me tomará por otro. Buena pieza ese, muy santulón, pero tiene la casa llena de putas». José sonrió. «Usted también lo sabe, don Manolo. Todos en el barrio lo saben». Sí, esto era muy conocido. Por lo que fuera, caridad, negocio, putañería, Fernández solía dar temporaria hospitalidad a 3 o 4 mujeres de la vida que iban cambiando con el tiempo. De las más pobres, de las que viven de día en una pensión barata y en la calle y los hoteles por hora desde que cae la tarde, junto con otras que alternaban una prostitución disimulada con ínfimos conchavos de fabriqueras y sirvientas. La casa era vieja, pero amplia. 5 o 6 habitaciones en hilera que abrían sus puertas a un corredor pelado y a un patio de mosaicos áridos como una rodilla. Fernández solo ocupaba la sala de la calle, que le servía de comedor y biblioteca, y la contigua, que era su dormitorio. En las restantes se alojaban las mujeres. Al parecer, el huésped se cobraba en especie. A falta de un alquiler convenido, ellas debían comprar y preparar la comida y le lavaban la ropa. También se acostaban con él, pero esto solo por ganas de hacerlo o por lástima. Fernández nunca se lo pidió a ninguna,
aunque desde luego, y pesar del unánime testimonio que hubieran podido dar todas las pupilas, ningún vecino creía en tal desinterés. De haber hecho cuentas, Fernández hubiera advertido además que su caridad le resultaba también un buen negocio. Su cuenta de ahorro crecía con el tiempo, de manera que aquella resultaba de tal índole que a la vez, y como tantos, le procuraba provecho a su bolsillo y paz a su conciencia. Eso sí, no permitía que sus huéspedes hicieran en su casa el amor venal. Esto quedaba previa y claramente convenido, y si alguna vez una lo intentó o le ofreció parte de su ganancia por el permiso, la respuesta fue tajante: yo no soy un caficio, soy un hombre que hace caridad. Otra, más atrevida, le dijo: entonces, ¿por qué no haces un asilo para todos y no solo para nosotras, que podemos acostarnos con vos? Fernández, confundido, solo atinó a responder: no lo pensé. La casa no es grande. La muchacha se rió. Es que no te gustan los hombres, que si no... La condición establecida por Fernández era respetada y aún defendida. A las mujeres les convenía tener un refugio casi gratuito para las malas rachas, un domicilio en regla para la policía o para cualquier conchavo. Por eso, cuando esa noche José repitió al patrón lo que Fernández le había dicho, y éste respondió medio enojado: tiene la casa llena de putas. El mozo se sorprendió y mientras decía servilmente: usted también lo sabe, don Manolo, pensaba al mismo tiempo que éste no había perdonado a su parroquiano que una de sus protegidas le hubiera requeteputeado ante toda la clientela por haberle negado un fiado. Tal vez fue por este rencor, por lo que de pronto de los buscadores de Dios solo quedaban Santini y Fernández, y los villaristas se preparaban para irse. Y aunque el reloj solo marcaba la 1:30, que el patrón golpeó las manos anunciando que cerraría el bar. Señores, ya está lloviendo. Santini y Fernández se pusieron de pie sin dejar su tema. Y si lo encontrara Fernández y supiera que era el enviado, como usted lo llama, igual se lo preguntaría. ¿Recuerda, Santini, el pasaje de la pesca de Simón Pedro? Evangelio de San Juan, capítulo 21. Ninguno de los que allí estaban le preguntó nada, porque sabían que era Cristo. Ni Tomás, ni Nataniel, ni... Bueno, ahora no recuerdo a todos. Los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos sin nombre, apuntó Santini saliendo ya. 7 en total. Mi número favorito para la quiniela. Todos ellos lo habían reconocido. Yo, en cambio, tendré que preguntarle quién es, pues no podría ser como ellos, que ya sabían de él. Además, él se les reveló en el milagro de los 153 peces que recogieron por la derecha de la barca. 153, gritó Santini para hacerse oír, porque el patrón bajaba ya con deliberado estrépito la cortina metálica. ¿Por qué 143? Me gusta ese número, pero no puedo explicármelo. Haga la cuenta, Santini, dijo Fernández ya en la vereda y repitiendo, aunque inocente de plagio, el cálculo de San Gregorio en su homilía al pueblo romano desde la Basílica de San Lorenzo en una Pascua de finales del VI siglo. Los mandamientos son 10, las gracias son 7, sumados hacen 17. Multiplique ese número por el de la Trinidad y tendrá 51. Hágalo otra vez y saldrá 153. La cortina cayó detrás de ello. Lloviznaba con fuerza. La humedad del aire aureoleaba los focos y todo lo demás. Ventanas, zaguanes, patios y tapias. Estaba oscura, salvo alguno que otro vago, misterioso resplandor. Hasta mañana, Santini. Me gusta el 53. Juégueselo mañana. Lo haré, afirmó Fernández, yéndose ya y mientras saltaba un charquito. Un número bendito siempre ayuda, ¿no le parece? Por estas palabras, cuyo blasfemo sentido solo advirtió después de decirlas, y también porque le resultaba difícil mantenerse derecho, Fernández se dio cuenta de que estaba borracho. 2 botellas, pensó. Tomé 2 botellas de cerveza.
tengo que despejarme. Sí, caminaré. Y aunque la noche era desapacible y la grúa mojaba de veras, echó hacia un rumbo opuesto al de su casa y anduvo inseguramente un par de cuadras. Dobló, volvió hacia atrás, tratando de respirar hondo cuando se lo permitía lo concentrado de su atención, fija en la vereda, cuyas baldosas desportilladas y flojas escupían a quien las pisaba el agua y el barro que guardaban debajo. Falté a la templanza y debo hacer penitencia. Recordó que también habían sido 2 las vueltas de vermut con que antes de las cervezas habituales celebraron el cumpleaños de Pepe, pero en vano buscó algún significado trascendente para esta duplicación del par. Solo hubiera podido hallarlo, pensó fugazmente, en las religiones basadas en los principios dobles y equivalentes del bien y del mal. Arimán y Hormuz, murmuró. Hormuz y Arimán. El yin y el yang. Se rió. El ping y el pong. La cabeza le seguía dando vueltas y hasta perdió conciencia clara de por dónde caminaban como en sueños. Soy un miserable, un borracho. Pero enseguida le arrebató la alegría. Jesús solo se revelaría a quien lo necesitara desde la médula de sus huesos, es decir, al pecador absoluto, para redimirlo, o por el contrario, a quien revistiera una santidad total y de igual e inversa jerarquía. Él, Fernández, aspiraba con sus obras a esto último. Daba abrigo, casa y ayuda a desvalidas. Afrontaba por caridad habladurías y desprecios de vecinos y parientes. Se privaba de placeres con vistas a... De pronto, lo iluminó como un rayo una certeza opuesta. Él no era un aspirante a la santidad, sino el más abyecto de los pecadores, 10 veces más vil que el peor de los fariseos. Sí, lo abrumó la instantánea certidumbre de que él había reunido bajo la máscara hipócrita de una virtud inexistente los 7 pecados capitales. Estos eran la lujuria, porque se entregaba a ella no solo cuando alguna de las muchachas venía a su casa, sino en cada hora y cada minuto, viviendo entre putas como él lo hacía y en concupiscente contacto con sus malas vidas. La gula, porque la mano se le iba sola a los maníes, el salame y el queso, no bien José los ponía en la mesa del bar, sin aguardar turno ni dar preferencia a sus amigos. La ira, porque se arrebataba cuando, por ejemplo, el de la boina sostenía que solo podía llamarse profecía la que descubre el futuro, negando que pueda hacerlo cuando se refiere al pasado para que éste corrobore lo que luego ocurrió. Y esto como si no desmintiese tal afirmación el que Daniel explicara al rey de Babilonia sus pasados pensamientos, viniendo por estos a descubrir el sentido de su sueño, y por este hecho del pasado, el futuro. Además él, no ya el rey de Babilonia ni el profeta Daniel, sino Fernández, Pedro Fernández, era voluntario esclavo también de la pereza. Y ya iban 4 tendencias perversas, porque en domingos y feriados aflojaba su búsqueda del enviado y se quedaba no durmiendo, que es reparación natural del cuerpo, sino entresoñando, que es vicio de creer que podemos crear sin esfuerzo un mundo ilusorio, y gozaba con esa entrevela hasta el mediodía. Era asimismo 5, siervo de la avaricia, porque al no convertirlo en obra, el dinero que guardaba para las de caridad futura era seguridad y riqueza reservada para él solo. Y de la soberbia, 6, porque ninguna mayor que haber pretendido forzar a Jesús a revelarse ante él mediante acciones que él mismo y ante sí había juzgado buenas. Y finalmente, mientras Fernández, abstraído y enajenado, buscaba el 7º y último pecado que lo convertiría en el más necesitado del enviado, patinó en algo invisible, oscuro y resbaladizo
y cayó de espaldas en el barro chirle que cubría la vereda deshecha, allí tapada a medias por la arena, los ladrillos y los cacotes de un edificio en construcción. El golpe lo aturdió y enseguida sintió en todos los huesos ese dolor sordo y pesado que provocan las caídas al plomo. Quizá se desmayó un momento, quizá no, pero le costó un lacerante esfuerzo ponerse apenas de rodillas en ese barro que fluía como una jalea. Entonces vio ante sí a un hombre que aparentaba haber salido de la nada. El venido tenía barba, una dura, áspera barba de días, y la luz de los focos que lo iluminaba de espaldas daba aviso de aureola a su melena descuidada y tordilla. «Anda medio mamao, don». Fernández, dolorido como un apaleado y todavía de rodillas en el barro, lo miró desde abajo, con lo cual lo creyó más alto de lo que era, casi imponente. Vio su barba plateada y el halo que le resplandecía sobre la cabeza. Recordó la cuenta de sus pecados y su caída en el barro al llegar al de la soberbia, cosa que en ese momento se le reveló simbólica. De rodillas, pues, pero no ya con voluntad de levantarse, sino con la de permanecer así, le preguntó dulcemente: ¿Tú eres Jesús, el enviado? El hombre sonrió. Jesús Maidana, servidor. Parece que me conoce, hermano. Fernández inclinó la frente, juntó las palmas y agradeció con fervor el milagro. Después aceptó la mano cálida y seguro que el otro le tendía para ayudarlo a levantarse. Me arranca del barro y del pecado, pensó Fernández oscuramente. Se la besó y se puso trabajosamente de pie, descoyuntado, mojado, aterido y en pedo. Vení. El hombre pasó por un portillo del cerco que rodeaba el edificio en construcción, al fondo de cuyo solar se entreveía una casilla de madera y se adentró en la espesa sombra. Fernández lo siguió tropezando con cascotes y cosas invisibles. Guarda con esas chapas. Y luego, agaché el melón, hay alambres sueltos. Y también, para la izquierda, que hay un pozo. Finalmente llegaron los dos a la casilla apenas alumbrada por una lamparita de 40 vatios colgada de un cable, y en donde ardía un calentador para combatir la humedad y el frío. Fernández sentía casi el desamparo del primer hombre cuando lo arrojaron del paraíso. Jesús arrimó un banquito al fuego. «Sentate», le dijo. Le echó sobre los hombros una frazada cortita y raída, pero que abrigaba lo justo, y le alargó una botella. «Tómate un par de tragos. Total, más mamao no vas a estar». Después preparó un jarrito de mate cocido caliente. Los 4 castigos infligidos al primer hombre, soledad, frío, temor y dolor, y reproducidos en él, fueron desapareciendo, y Fernández agradeció esta segunda muestra de bondad divina juntando de nuevo las manos. Jesús Maidana lo miró divertido. ¿Te da por ahí? Te anduve buscando durante mucho tiempo, porque aunque tú te ocultes, eres el enviado de Dios. No me digas. Ni Santini ni ninguno de ellos quiso creerme, pero yo estaba en lo cierto. El misterio de Dios uno y trino es insoluble si no se acepta que el Hijo es distinto del Padre y que permanece en la tierra por la voluntad de éste, como su enviado. Hecho hombre, sí, pero oculto a los ojos de quienes no lo necesiten en forma absoluta. Por fin yo sé que estaba en lo cierto. Fernández inclinó la cabeza. Debes perdonarme, porque yo soy un gran pecador. Mira, no entiendo, pero no importa. Cuando se te pase la mona, me lo explicás mejor. Yo soy aquí el sereno de la obra. Fernández sonrió con plácida dulzura. Tú eres Jesús. Bueno, sí, ya te lo dije. Le alargó la botella otra vez. Era una caña paraguaya áspera y fuerte como resina. Fernández bebió varios tragos y siguió hablando, ya del todo mareado. El sereno lo escuchaba sin interrumpirlo y sin comprender, pero poco a poco se fue enterando de las búsquedas místicas que no le importaron mucho, de que tenía plata en el banco,
que vivía sin aprietos, que su casa era grande. Cuando llegó a lo de las muchachas, el sereno se interesó. ¿Pero de veras que tenés tanta, viejo? Ahora son la Chola, Juanita y la Boliviana. 3, pero a veces hay más. ¿Más? Sí, 5. Pueden vivir 5, bien cómodas. Con razón tenés tanta plata. Sos un flor de cafillo, curdelón. Jesús le palmeó las rodillas y lo ayudó a ponerse el saco, todavía mojado porque el bracerito lo había secado apenas, pero aligerándolo de los pesos que guardaba en la cartera que devolvió vacía al bolsillo donde había estado. Vamos, quiero ver si eso que decís es cierto, y de paso llevarte a tu casa. ¿A dónde vivís? Fernández pensó un momento y luego se lo dijo. Cerquita, aquí a la vuelta nomás. Vamos. Llevado por Jesús, que lo transportaba de una manera milagrosa que parecía anular, auxiliada por la caña paraguaya, el tiempo y la distancia, y casi los actos mismos, Fernández sintióse reducido a un puro ser, despojado de toda conciencia, libre de angustia y de ansiedad, dulce, liviano, colmado de alegría, como debe de ser el hombre en sus primeros días de vida. Y se encontró en su casa rodeado por la Boliviana, la Chola y Juanita, que no habían salido a trabajar por la lluvia y a quienes despertaron los timbrazos de Jesús. ¿Quién es?, habían preguntado antes de franquear la puerta del zaguán. Traigo a Fernández, abran. Ellas lo hicieron alarmadísimas. No se asusten, se cayó en el barrio, pero no tiene nada, solamente una flor de tranca. ¿Y vos quién sos? El sereno de la obra de ahí a la vuelta, Jesús Maidana, para servirlas. Y si se cuadra, un cliente de la más gorda, que es como a mí me gustan las mujeres. Lo hicieron pasar riendo. Fernández, mamado, nunca lo vimos así. Ayudad, que lo ponemos en la cama. Lo desnudaron con exactitud y rapidez profesional, mientras Maidana explicaba lo que había alcanzado a entender. Sí, creo que me conoce porque me llamó Jesús, que es mi nombre, pero dice que me ha mandado Dios. ¿Será porque lo auxilié? Pero no voy a dejar un tipo tirado en el suelo. Fernández percibía que en torno a él gentes amigas hablaban, reían y se movían en la confusa penumbra color cobre que se extendía más allá del círculo de luz del velador, que le quitaban los zapatos y lo tendían a lo largo, en una cómoda y tibia posición. Bueno, explicaba en tanto la boliviana, él siempre dice que algún día de estos vendrá un enviado de Dios. Nosotras en eso no nos metemos, pero tampoco le llevamos el apunte. Sácale los tamangos. Vamos a terminar la farra. Percibió cómo la aureola cabeza del enviado se inclinaba sobre él. Jesús Maidana, puesto en payaso, santiguaba torpemente el aire. Oyó sus palabras de remisión y salvación. Oli doli toa de la virulí, salmodiaba el sereno. El alegre e invisible coro de los ángeles, Juanita, la Chola y la boliviana desde la puerta se meaban de risa cantando la marcha de San Lorenzo. Una envolvedora, cálida onda se abatió sobre él. La boliviana se había montado a Fernández y su trasero desnudo ondulaba a la vista de todos, mientras las otras dos y Maidana aplaudían, y su alma y su cuerpo unidos parecieron iluminarse de pronto, subir ardiendo y llameando de esperanza, quemándose en un rapto hacia lo absoluto, hasta que la borrachera, el sueño, el dolor y la fatiga le hicieron doblar la cabeza y quedarse dormido como un bienaventurado. Adolfo Pérez Elásquiz.